La interpretación de gases sanguíneos en pediatría es una destreza fundamental que debe adquirirse en nuestra formación, pero una vez su resultado llega a nuestras manos, puede ser algo confuso entenderlos. La buena noticia es que con método y un poco de práctica se puede llegar al diagnóstico y manejo adecuados. Durante los próximos minutos te voy a enseñar una forma rápida y sobre todo fácil de aprender cómo hacerlo. Así que acompáñame. Primero, y solo como información, vamos a ver los valores de gases en recién nacidos. Estos valores solo aplican para la etapa neonatal y hay valores de referencia para los recién nacidos menores de 30 semanas de edad gestacional, de 30 a 36 semanas y para los recién nacidos a término. Y ahora los valores normales después de esa etapa. A pesar de que no es necesario que los memorices, definitivamente sí va a ser mucho mejor si lo haces, ya que los vas a usar toda la vida y va a ser más fácil cuando apliquemos lo que vamos a aprender. Entonces, el rango normal de pH está entre 7,35 y 7,45. La presión de oxígeno debe ser igual o mayor a 80 en los gases arteriales. La presión de dióxido de carbono está entre 35 y 45. La concentración de bicarbonato entre 22 y 26 mil equivalentes por litro. Y la base exceso está entre -3 y 3.000 equivalentes por litro. Nuestro cuerpo funciona en un rango de pH muy estrecho, entre 7,35 y 7,45, y es indispensable mantenernos en este rango de pH para que se den sin problema todos nuestros procesos biológicos. Los gases sanguíneos nos hablan de la actividad de dos sistemas, el respiratorio y el metabólico, y lo que buscan ambos es tratar de mantener el pH en el rango normal a través del buffer de ácido carbónico. Si uno de los dos se altera, el otro trata de restaurar el balance. El riñón se va a encargar de la parte metabólica, eliminando hidrogeniones y reabsorbiendo bicarbonato, y el pulmón de la parte respiratoria, excretando con mayor o menor velocidad dióxido de carbono. Aunque nos parezca increíble, para el sistema respiratorio la prioridad es mantener el pH aún más que oxigenar la sangre. El sistema respiratorio puede responder rápidamente a un trastorno metabólico en segundos o minutos, pero el sistema metabólico es mucho más lento y su respuesta tarda de horas a días. Antes de entrar en materia, vamos a repasar algunos conceptos básicos para que podamos saber de qué estamos hablando. Estos conceptos son la diferencia entre acidemia y alcalemia y acidosis y alcalosis, el exceso de base, el principio de electroneutralidad, el anion gap, cómo se debe corregir el anion gap según el valor de albúmina y las diferencias entre el bicarbonato actual, el bicarbonato estándar y el bicarbonato corregido. Si ya estás familiarizado con estos términos, entonces puedes ir directamente al módulo de pasos para la interpretación de gases que ves aquí o al módulo de casos clínicos que ves aquí. Si no, entonces continuemos. La acidemia es el pH sérico menor de 7,35. La alcalemia es el pH sérico mayor de 7,45. La acidosis es el o los procesos fisiológicos que promueven la acumulación de ácido o la pérdida de bases. La alcalosis abarca los procesos fisiológicos que promueven la acumulación de bases o la pérdida de ácido. El exceso de base o la base exceso nos ayuda a cuantificar la parte metabólica de una anormalidad ácido-básica. Por definición, la base exceso es la cantidad de mil equivalentes de ácido o base que necesitaríamos agregar a un litro de plasma para llevar el pH sanguíneo a 7,4. Puede calcularse a partir de los valores observados de bicarbonato y pH. Tenemos entonces que el exceso de base es igual
al bicarbonato más 10 por la diferencia entre el pH y menos 7,4, menos 24. Pero no te preocupes por aprenderte esta fórmula, ya que es calculada por la máquina de gases. La mayor ventaja de la base exceso es que tiene en cuenta todas las bases, no solo el bicarbonato. Pero como el bicarbonato es la parte más grande del amortiguador base, para la mayoría de las interpretaciones prácticas, la base exceso provee esencialmente la misma información que el bicarbonato. Sin embargo, desde mi punto de vista, la base exceso tiene unos valores normales mucho más fáciles de memorizar. En los trastornos respiratorios, la base exceso nos sirve para saber la duración del problema. Si tenemos una acidosis respiratoria y el exceso de base está en rango normal, se considera que la acidosis respiratoria es aguda. Si la base exceso está alta, indica un problema crónico. Y si la base exceso está baja, indica un problema mixto. El principio de electroneutralidad dice que en cualquier solución acuosa, la suma de la concentración de cationes siempre será igual a la suma de la concentración de los aniones. En nuestro plasma, que tiene una osmolaridad cercana a 300, el catión que se encuentra en mayor concentración es el sodio, y tendremos pequeñas cantidades de potasio, calcio y magnesio. En el grupo de los aniones tendremos el cloro, el bicarbonato, las proteínas y en menor medida el fosfato, el sulfato y los ácidos orgánicos, que en la gráfica nos aparecen como AO. Y como vemos, la suma de todos los cationes es cercana a 150 equivalentes. Y la suma de los aniones será igual. Así que si le restamos los aniones a los cationes, el producto debe ser cero. Hablemos ahora del anion gap. El anion gap, también conocido como brecha aniónica, lo utilizamos para tratar de establecer la etiología de una acidosis metabólica. ¿Pero qué es el anion gap? Bueno, pues vamos a verlo. Si le restamos al catión que hay en mayor cantidad en el plasma, que es el sodio, la suma de los aniones que también hay en mayor cantidad, o sea, el cloro y el bicarbonato, podremos tener una idea de la cantidad de aniones que no medimos. Eso se conoce como anion gap. Así, si la diferencia de esta resta aumenta, podríamos inferir que la acidosis metabólica se debe a acumulación de ácidos orgánicos, como ocurre cuando se incrementa el ácido láctico, o cuando se acumula ácido beta-hidroxibutírico en la cetoacidosis diabética, que son las causas más frecuentes de acidosis metabólica. Pero también ocurre en las intoxicaciones por alcoholes. A pesar de que la acumulación de ácidos orgánicos es la causa más frecuente de acidosis metabólica con anion gap elevado y esa es su mayor utilidad clínica, también podría aumentarse el anion gap si se infunde albúmina o si se disminuyen los cationes que están en menor cantidad, o sea, el potasio, el calcio o el magnesio. Si por el contrario, en una acidosis metabólica el anion gap se mantiene constante, podemos inferir entonces que la acidosis no es debida a la acumulación de ácidos, sino que se debe a la pérdida excesiva de bicarbonato, como ocurre, por ejemplo, en las diarreas. Aquí, al perderse bicarbonato, se eleva en forma proporcional el cloro plasmático para mantener la electroneutralidad. A estas acidosis se les conoce como acidosis metabólicas no gap o hiperclorémicas. Ahora, si el paciente está hipoalbuminémico, como podría ocurrir en la desnutrición o en el síndrome nefrótico, el anion gap se verá disminuido. Por tal razón, cuando se tiene una hipoalbuminemia, hay que hacerle una corrección al valor del anion gap. Cuando la albúmina está por debajo de 4, al anion gap se le suman 2,5 miliequivalentes por cada gramo por decilitro que baje la albúmina. O sea, si vemos el ejemplo de la pantalla, si este paciente tiene una albúmina de 2 gramos por decilitro, el valor corregido de anion gap sería de 8. 3 que da el anion gap calculado, más 5 porque la albúmina se halla 2 gramos por decilitro debajo de 4 gramos por decilitro. El bicarbonato actual
es el bicarbonato medido que tiene el paciente en el momento. El problema es que el bicarbonato está directamente afectado por la presión arterial de CO2. Si esta está elevada, el bicarbonato se aumenta y si está baja, el bicarbonato disminuye. El bicarbonato estándar es el bicarbonato que tendríamos si la presión arterial de CO2 estuviera normal y este bicarbonato es calculado por la máquina de gases. Por último, el bicarbonato corregido si lo calculamos nosotros y se calcula cuando hay acidosis metabólicas con anion gap elevado. Este nos indica cómo debería estar el bicarbonato si el anion gap estuviera normal, o sea, excluye el anion gap de la fórmula. Entonces nos dice si además del trastorno metabólico por acumulación de ácidos orgánicos, tenemos un exceso o déficit de bicarbonato adicional. Veamos el bicarbonato corregido en forma gráfica para entenderlo mejor. Tenemos nuevamente las barras de los aniones y los cationes y vamos a quitar algunos datos para evitar distracciones. Aquí aparece la fórmula de bicarbonato corregido, que es igual al anion gap medido menos 12, que sería el anion gap normal, y a eso le sumamos el bicarbonato medido. El resultado debe ser de 27 más o menos 3. Si es mayor de 30, se dice que hay una alcalosis metabólica. Si es menor de 24, que hay una acidosis metabólica hiperclorémica. En este ejemplo, tenemos acumulación de ácidos orgánicos, como ocurriría en una cetoacidosis diabética, lo que nos aumenta el anion gap a 19. Calculamos ahora el bicarbonato corregido que nos da 30, que está en el rango de normalidad, y entonces diríamos que el paciente tiene una acidosis metabólica con un anion gap alto y no habría un trastorno metabólico adicional. Ahora, en este ejemplo, tenemos también la acumulación de ácidos orgánicos con un anion gap elevado, el mismo que antes, pero observamos que la relación entre el cloro y el bicarbonato ha cambiado, ya que se ha perdido bicarbonato. Si reemplazamos los valores en la fórmula, el bicarbonato corregido nos da 22, lo que nos indica que además de la acumulación de ácidos orgánicos, se ha perdido bicarbonato. Entonces, diríamos que el paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap alto, con una acidosis hiperclorémica asociada. Por último, tenemos nuevamente una acumulación de ácidos orgánicos, o sea, una acidosis metabólica con anion gap alto. Reemplazamos los valores en la fórmula y esta vez nos da 32, lo que nos indica que además de la acidosis metabólica con anion gap alto, tenemos un exceso de bicarbonato, o sea que tenemos una alcalosis metabólica asociada. Ahora vamos con la máquina que procesa los gases sanguíneos. Esta nos mide 3 parámetros: el pH, la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno. Con el pH y la presión de dióxido de carbono podemos inferir el aporte de la parte metabólica, y con la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno, la parte respiratoria, con lo que llegaremos a un diagnóstico ácido básico. Si a esto le añadimos una adecuada historia clínica y el examen físico, podremos llegar a un diagnóstico clínico. Además de los valores medidos por la máquina de gases, esta nos calcula otros dos parámetros: el bicarbonato y la base exceso. Estas son las fórmulas de ambos y pues puedes descansar, ya que no hay necesidad de que te las aprendas. Bueno, ahora sí, después de repasar los conceptos básicos, entremos en materia. En el método que vamos a utilizar, usaremos los dos datos medidos por la máquina de gases, el pH y la presión de CO2, y vamos a usar la base exceso en vez del bicarbonato, ya que la base exceso contiene todas las bases, incluido el bicarbonato. Este método consta de 3 pasos que deben hacerse en forma secuencial, pero puede prolongarse a 4 pasos si el paciente tiene una acidosis metabólica, o aún hasta 5 pasos si la acidosis metabólica tiene un anion gap elevado. El hacerlo en forma secuencial
va a hacer que el chance de equivocarnos sea muy pequeño y que al final nos aprendamos todos los pasos de una manera mucho más fácil. El primer paso consiste en ver el pH. Con este vamos a saber si nuestro paciente está en acidemia o en alcalemia y vamos a saber la severidad del trastorno. O si por el contrario el pH está normal, lo que nos indicaría que hay una compensación total o que no existe un trastorno ácido-base. El segundo paso consiste en ver la presión de CO2 y con esta vamos a determinar el origen de la alteración primaria. O sea, si la alcalemia o la acidemia, si las hay, se deben a un trastorno metabólico o a un trastorno respiratorio. Si el pH está bajo y la presión de CO2 está baja, o si el pH está alto y la presión de CO2 está alta, o sea, si el pH y la presión de CO2 van en la misma dirección, el trastorno primario es metabólico. Pero si van en direcciones contrarias, el trastorno es respiratorio. En el tercer paso, vamos a determinar la coherencia del mecanismo de compensación y para esto vamos a revisar el componente que compensa al trastorno primario. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, revisaremos la presión de CO2. Si la presión de CO2 es normal, estaríamos ante una acidosis metabólica no compensada o aguda. Si está baja, o sea, si es menor de 35, estaríamos ante una acidosis metabólica parcialmente compensada o crónica. Y para hablar de una acidosis metabólica totalmente compensada, pues el pH debería estar normal. En caso de que el trastorno primario sea una acidosis respiratoria, entonces revisamos la base exceso. Si la base exceso está baja, o sea, es menor de -3, tendríamos una acidosis mixta. Si está normal, o sea, entre -3 y +3, no estaría compensada. Y si está alta, o sea, es mayor a +3, entonces estaría parcialmente compensada. Para estar totalmente compensada, pues debemos tener un pH normal. En alcalosis metabólica, revisaremos la presión de CO2. Si la presión de CO2 está baja, diremos que hay una alcalosis mixta. Si la presión de CO2 está normal, diremos que no está compensada. Y si está elevada, diremos que está parcialmente compensada. Y para decir que está totalmente compensada, sí, adivinaste, el pH pues debe estar normal. Si tenemos una alcalosis respiratoria, revisamos la base exceso. Si la base exceso está baja, hablamos de que está parcialmente compensada. Si la base exceso está normal, decimos que no está compensada. Y si está alta, hablaríamos de una alcalosis mixta. Igual que en el caso anterior, para decir que está compensada, deberíamos tener un pH normal. El paso cuarto, que es el cálculo del anion gap, y quinto, que es el cálculo del bicarbonato corregido, los veremos con el ejemplo correspondiente y llegaremos a ellos solo en acidosis metabólicas con anion gap alto. Veamos algunos casos para clarificar los pasos. Tenemos una niña de 3 años que ayer, después de que empiezan a pintar su casa, comienza a presentar tos seca, que se incrementa en forma progresiva y 6 horas previas al ingreso empieza a presentar dificultad para respirar que no mejora con salbutamol inhalado. Ingresa a urgencias taquicárdica, taquipneica y desaturada al ambiente, con sibilancias generalizadas y usando músculos accesorios de la respiración. Bueno, comencemos el análisis. Paso 1. Tenemos un pH menor de 7,35, o sea, que está en acidemia. Paso 2. Revisamos la presión de CO2 para determinar el origen de la alteración primaria. La presión de CO2 es mayor de 45. Entonces, tenemos que el pH está bajo y la presión de CO2 está alta, o sea que van en direcciones opuestas. Entonces, la acidemia es debida a una acidosis respiratoria. Ahora vamos al tercer paso. Vamos a determinar cómo está el mecanismo de compensación. Como el trastorno primario es respiratorio, entonces vamos a revisar la base exceso.
encontramos una base de exceso en rangos normales, o sea que el trastorno respiratorio aún no tiene compensación metabólica. Entonces, nos hallamos ante una acidosis respiratoria aguda o no compensada. En este caso, tenemos un bebé de 2 meses, quien desde hace 2 días empieza a presentar vómito, inicialmente postprandial y luego a cualquier hora, más de 15 episodios en las últimas 24 horas. Ingresa a urgencias somnoliento, taquicárdico, con mucosas secas, un llenado capilar prolongado, le colocan oxígeno y le toman estos gases arteriales. Vamos a hacer el análisis. Primer paso. Vemos el pH y encontramos que el paciente está con una alcalemia. Vamos al paso 2. Para determinar la causa de la alcalemia, revisamos la presión de CO2. Vemos que está elevada, así que el pH está elevado y la presión de CO2 también está ligeramente elevada. Van en la misma dirección. Entonces, nos hallamos ante una alcalemia debida a una alcalosis metabólica. Podemos corroborarlo con la base exceso que está marcadamente elevada. Por último, vemos la respuesta compensatoria. Como el trastorno es metabólico, entonces vemos nuevamente la presión de CO2 y nos encontramos con que está elevada. O sea, que el diagnóstico es una acidosis metabólica parcialmente compensada. En el siguiente caso tenemos un bebé de 6 meses que tiene su esquema de vacunación incompleto. Desde hace una semana presenta fiebre y desde ayer vómito en forma repetitiva. Hoy presentó una crisis tónico-clónica generalizada que duró 5 minutos. Ingresó a urgencias febril, taquicárdico, taquipneico, saturando bien al ambiente, con la fontanela bombada e irritable. Y tiene los gases arteriales que vemos en la pantalla. Pasamos al análisis. Primero, el pH está elevado, o sea que el bebé tiene una alcalemia. Vamos al paso 2. Encontramos que la presión de CO2 está baja. Así que si el pH y la presión de CO2 van en direcciones diferentes, consideramos que el trastorno primario es respiratorio, o sea, que el paciente presenta una alcalosis respiratoria. Vamos ahora al tercer paso. Determinamos la respuesta compensatoria y vemos que la base de exceso es mayor a 3, o sea, que nos encontramos ante un trastorno mixto. Así que nuestro pequeño paciente tiene una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. El siguiente caso es un bebé de 2 meses, quien ayer fue hospitalizado por neumonía. Desde su ingreso presentó múltiples episodios de vómito que se han manejado con líquidos endovenosos y con la colocación de una sonda nasogástrica mientras se toma una ecografía abdominal. Al examen físico le encuentran sus signos vitales estables, con excepción de que está taquipneico. Se encuentra bien hidratado y por la sonda nasogástrica se aprecia un líquido amarillento. Le toman los gases arteriales, que son los que estamos viendo en este momento. Pasemos al análisis de los gases. Paso 1. Vemos el pH, que esta vez se encuentra normal. Entonces, concluimos que el paciente no tiene acidemia ni tiene alcalemia. Vamos al paso 2 y encontramos que la presión de CO2 está elevada. Aquí, si la presión de CO2 estuviera normal y tuviéramos también un pH normal, diríamos que no hay alteraciones ácido-básicas. Pero como está elevada, entonces consideramos que el paciente tiene como trastorno primario una acidosis respiratoria. Vamos al paso número 3 y encontramos que hay una base exceso mayor de 3, en este caso de 8. Así que hay una alcalosis metabólica asociada. Entonces, nuestro diagnóstico sería una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. En el último caso tenemos a un niño de 6 años que desde hace 2 semanas
presenta poliaquiuria, han notado pérdida de peso y en las últimas 6 horas notan dificultad respiratoria y se torna somnoliento. Ingresó a urgencias somnoliento, taquicárdico, con mucosas secas y una glucometría en high. Manejan con bolo de 480 centímetros cúbicos de solución salina normal, colocan oxígeno y toman gases arteriales. Los gases muestran un pH de 7.21, una presión de CO2 de 26.3, un bicarbonato de 10.7 y una base exceso de -15. Bueno, el cuadro es sugestivo de una cetoacidosis diabética. Vamos a interpretar los gases. Primero, el pH, que es de 7.21, o sea que este niño tiene una acidemia. Ahora, en el paso número 2, esa acidemia se debe a una acidosis metabólica o a una acidosis respiratoria. Vemos entonces la presión de CO2 y vemos que la presión de CO2 está baja. O sea, tenemos un pH bajo con una presión de CO2 baja. Entonces, estamos ante un trastorno metabólico. En este paciente tendríamos una acidemia debido a una acidosis metabólica y esto lo corroboramos con la base exceso. Recordemos que en acidosis metabólica tendremos una base exceso menor de -3 y aquí efectivamente pues está en -15. Entonces ya corroboramos que el trastorno primario es un trastorno metabólico. Ahora pasamos al tercer punto, que es saber cómo está el mecanismo compensatorio. Si el pH hubiera estado normal, consideraríamos que la acidosis metabólica está compensada. Si el pH está bajo, como en este caso, y la presión de CO2 es menor a 35, decimos que el trastorno está parcialmente compensado. Si la presión de CO2 estuviera normal, entonces diríamos que aún los mecanismos compensatorios no se han iniciado, o sea, que el trastorno primario no estaría compensado. Y si además de un pH bajo y una base exceso menor a 3, tenemos una presión de CO2 elevada, entonces diríamos que el paciente tiene una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria asociada. En este caso, la presión de CO2 es menor de 35, entonces el diagnóstico sería que tenemos una acidosis metabólica parcialmente compensada. Bueno, como nos encontramos ante una acidosis metabólica, entonces, además de ver el mecanismo compensatorio, tenemos que pasar al cuarto punto, que sería calcular al anion gap para tratar de determinar el origen de la acidosis metabólica. Recordemos que si el anion gap está elevado, consideraríamos que la acidosis es debida muy probablemente a la acumulación de ácidos orgánicos. Y si el anion gap está normal, que es debida a pérdida de bicarbonato. Reemplazamos entonces los valores en la fórmula para calcular el anion gap y nos da 23.2. Consideramos elevados los anion gap por encima de 15. Entonces, el diagnóstico actual es de acidosis metabólica parcialmente compensada con anion gap elevado. Al tener el anion gap elevado, pasamos entonces al quinto punto o al quinto paso, que sería calcular el bicarbonato corregido para saber si además de la acumulación de ácidos orgánicos tenemos pérdida de bicarbonato. Reemplazamos también los valores en la fórmula y eso nos da un valor de 22. Si el bicarbonato corregido es menor de 24, consideramos entonces que hay una pérdida adicional de bicarbonato, o sea, que el paciente tiene adicionalmente una acidosis hiperclorémica. Si está entre 24 y 30, consideramos que no hay anormalidad adicional. Y si el bicarbonato corregido es mayor de 30, entonces consideramos que tiene adicionalmente una alcalosis metabólica por ganancia de bicarbonato. Así, el diagnóstico ácido-básico definitivo en este paciente es una acidosis metabólica parcialmente compensada con anion gap alto y una acidosis metabólica hiperclorémica asociada. Bueno, espero que esta charla te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Si fue así, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal
y darle clic a la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Hasta pronto.